sobre el trauma. Vamos a hablar de este tema sobre el trauma, teniendo en cuenta que en ocasiones vivimos eventos traumáticos. En algunas ocasiones somos conscientes de que ha sido algo traumático en la vida de nosotros, pero en otras ocasiones no lo somos. Y precisamente por las características que tiene el trauma y cómo se interpreta y cómo se internaliza en la mayoría de las personas. Para hablar de trauma, muchas veces tenemos que hablar también de estrés, pero no quiere decir que precisamente todos los factores estresógenos se tengan que convertir en trauma. Cuando estamos sometidos a determinadas situaciones de estrés permanente, no siempre estas se convierten en trauma. Tú puedes estar, por ejemplo, sometido a varias situaciones de estrés, pero sin embargo desarrollar síntomas que no sean traumáticos. Para hablar de trauma tenemos que estar hablando primeramente de un evento que tenga que ocurrir en la vida de una persona y que este evento, una vez que aparece en la vida de una persona, logre sobrepasar los mecanismos de afrontamiento para poder afrontar esta situación como primera instancia, un factor extremadamente estresante y que el organismo, la psiquis, no sea capaz de afrontarlo de manera adecuada porque sobrepase los mecanismos contrarreguladores. El segundo punto es que tiene que existir una lesión en algún área del organismo. Tiene que existir alguna lesión en algún área del organismo, y aquí cuando hablamos de lesión en algún área del organismo estamos hablando de alguna lesión en el área psíquica, en el área psicológica, donde el organismo no logra integrar ese evento traumático. Cuando estamos hablando de integrar es que para que un evento estresógeno, aunque uno desarrolle estrés, de alguna manera el organismo logra canalizar ese evento, pero en el trauma el organismo no logra hacerlo, no logra integrar las situaciones que han sucedido y de alguna manera reacciona ante esta situación. Y después de esto tiene que existir de alguna manera una sintomatología que se mantenga a partir de este trauma que ha sucedido. Normalmente o generalmente se describen diferentes tipos de trauma. Está el trauma agudo, que es un trauma en el que el individuo aparece ante un evento demasiado estresante que rompe contra los mecanismos que pueden regular esto, establece determinados síntomas, pero en un corto tiempo, generalmente en un mes, el paciente mejora. Está, por ejemplo, descrito el trauma prolongado, que es cuando en muchas ocasiones el individuo está expuesto totalmente a eventos estresantes que le mantienen el trauma. Está también, por ejemplo, el trauma crónico, que es el trauma donde el individuo se ve sometido constantemente a eventos traumáticos. Es decir, que se repiten eventos constantemente donde el individuo está expuesto a situaciones estresantes que no puede ser capaz de integrar en el sistema psíquico. Además, hay lesiones importantes en la psiquis del organismo y también en el organismo físico de la persona, y por otro lado llega a desarrollar síntomas importantes que el organismo no logra controlar. Se habla también, por ejemplo, del trauma secundario, el trauma vicario, que es el trauma en el que el mismo paciente no lo vive, pero lo vive a través de otra persona, a través de quizás una historia que le cuenta a otra persona, y a partir de esa historia se convierte en un trauma para él. Para hablar de algunas causas de eventos traumáticos, estamos hablando, por ejemplo, de situaciones impactantes como puede ser la presencia de accidentes, la presencia, por ejemplo, el vivenciar terremotos, guerras, desastres, por ejemplo, la matanza de alguien delante de esa persona. Eventos traumáticos pueden ser acosos, extorsionamientos, pueden ser, por ejemplo, violaciones, pueden ser maltratos, por ejemplo, desde la infancia constantemente a través de palabras o a través de castigos físicos importantes. ¿Puede convertirse en un trauma el problema que estamos viviendo de la inseguridad para muchos? Así es, se puede convertir en un trauma, sobre todo si como persona, como ser humano, estos eventos estresantes llega un momento que no los podemos controlar y de alguna manera comienza a suceder algo. Una vez hay teorías que describen el trauma, como es la teoría psicoanalítica, y una de las características de la teoría psicoanalítica con relación al trauma es que se convierte en trauma cuando el individuo no logra integrar todas las funciones psíquicas
que debería y de alguna manera hace olvidos, por ejemplo, con relación a lo sucedido. El hecho de que un paciente olvide determinadas situaciones traumáticas es lo que realmente te dice que el paciente está traumado. Y no es precisamente lo que algunas personas a veces dicen, estoy traumado por tal cosa, estoy traumado por alguna situación. No, el trauma tiene características específicas donde el paciente reprime ese hecho, pero ese hecho de alguna manera después se tiene que canalizar. ¿Y cómo se canaliza? Muchas veces el paciente reexperimenta, o sea, hace una reexperimentación de lo sucedido a través de los sueños, a través de pensamientos, a través de recuerdos, y estos recuerdos se vuelven a repetir, que es lo que se le determina flashback. También se repiten y se repiten en la persona y se convierte en una situación extremadamente abrumadora. Es tanto así que las personas en muchas ocasiones evitan tener que hablar de todo lo relacionado con ese evento traumático o con los eventos traumáticos. En muchas ocasiones, por ejemplo, las personas tienen sobresalto al recordar nada más lo que ha sucedido. Y es importante esto, Fabricio, porque en muchas ocasiones las personas que sufren los traumas no saben que los tienen y sin embargo los van proyectando de alguna manera diferente en el organismo, con las personas. Por ejemplo, podemos ver personas que maltraten a sus hijos, pero detrás de eso pueden existir eventos traumáticos donde fueron maltratados igual, y es el mecanismo que ellos han aprendido pero que no son conscientes, creen que están brindando una adecuada educación a sus hijos y realmente lo que hay son psicotraumas importantes que nunca se han canalizado, que nunca se han trabajado, igual que personas, por ejemplo, que quizás en las relaciones sexuales no pueden tener relaciones placenteras porque fueron personas agredidas desde pequeñas o pequeños y en el momento de realizar el acto sexual realmente se le dificulta. ¿Por qué? Porque cada vez que tienen que enfrentarse a esta situación le pueden aparecer los recuerdos y evitan tener que verse expuestos a las mismas situaciones. Es algo incurable por lo que usted me manifiesta, y al menos cuando estamos hablando del trauma ya crónico, doctor. No, sí es curable, sobre todo, claro, aquí intervienen algunos factores, ¿no? Aquí interviene mucho el tipo de vivencia que haya tenido la persona, las características de personalidad que tenga esa persona, el tiempo al que haya estado expuesto a la persona a estos eventos traumáticos, porque no es lo mismo cuando tú estás expuesto en una sola ocasión a cuando se repiten eventos traumáticos constantemente. Por ejemplo, podemos ver los niños que de alguna manera son maltratados o son abusados desde pequeños y pasan años viviendo las mismas situaciones. Por supuesto, aquí el trabajo que hay que hacer es muchas veces un trabajo muy profundo porque deja secuelas bastante marcadas, y son secuelas, por ejemplo, que después se pueden exteriorizar a través de alteraciones en el comportamiento, se pueden ver exteriorizadas, por ejemplo, con dificultades en su orientación sexual, se pueden ver manifestadas a veces a través de dificultades para dormir, de irritabilidad, de impulsividad, de incursiones en drogas. Por eso es muy importante cuando vemos alteraciones en el comportamiento o alteraciones emocionales importantes, poder identificar la posibilidad si existe un trauma o no. A veces estamos frente a pacientes que les cuesta mucho trabajo poder identificar que hay algo que ha sido un trauma en su vida. ¿Por qué? Porque también tener que revivir situaciones dolorosas a nadie le gusta. ¿Se puede convertir esto en situaciones agresivas, otras pasivas? ¿Puede ser así el paciente o no? Así es, así es. Por ejemplo, podemos ver en el caso de las personas que tienen psicotraumas que le llevan a asumir patrones muy pasivos, son aquellas personas que han adquirido un mecanismo psicológico de indefensión aprendida. Todas aquellas personas que, de acuerdo, por ejemplo, quizás a tener un sistema nervioso débil, con un temperamento flemático, con una moral de obediencia alta, recibieron, por ejemplo, castigos o ofensas o palabras que en muchas ocasiones desde niños los desacreditaban o los devaluaban. Después entraron en relaciones, por ejemplo, donde también los descalificaban constantemente y nunca aprendieron a defenderse adecuadamente ante esta situación. Podemos ver personas que en muchas ocasiones son personas tristes, personas con depresiones importantes, que llegan a repetir en muchas ocasiones intentos autolíticos importantes y que llegan incluso a consumar el suicidio. ¿Son muchos casos en Esmeralda? Bueno, realmente
por citarlo por ciento, no te puedo decir, Fabricio, pero de que sí es frecuente personas que tienen eventos traumáticos que nunca se han trabajado y se expresan, por ejemplo, como trastornos emocionales, que cuando llegan algunos profesionales están tomando medicación desde hace 4, 5, 6, 7 años, y es precisamente porque nunca se ha trabajado la causa que genera los síntomas. Por eso es muy importante poder explicar que en cualquier desorden emocional que vemos que se repite constantemente o donde los síntomas no mejoran a pesar de que pase el tiempo, los profesionales y también las personas afectadas entendamos que no solamente la medicación es la que resuelve el problema. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones estamos tan afectados y nos brindan un tratamiento farmacológico, cuando nos sentimos bien pensamos que estamos curados. Y aquí es donde entra la importancia de la psicoterapia. De la psicoterapia, independientemente del enfoque, cuando estamos hablando, por ejemplo, de enfoques psicoterapéuticos que trabajan trauma, hay que darle un gran valor, por ejemplo, a la psicoterapia psicoanalítica de Sigmund Freud, de Charcot, que fueron pioneros en pensar cómo trabajar el trauma, cómo se estructura el trauma y las diferentes maneras de poder mejorar esto, ¿Necesita ¿no? medicación? ¿Es un tratamiento muy largo? Generalmente sí, generalmente cuando existen eventos traumáticos, sobre todo los eventos traumáticos que se constituyen traumas prolongados o traumas crónicos, sí requieren tratamientos farmacológicos porque ya tienen tantos síntomas que los pacientes no los logran controlar, y son síntomas que limitan mucho la vida diaria, limitan, por ejemplo, el desempeño laboral, limitan también, por ejemplo, las relaciones interpersonales con amigos, con parejas. A veces podemos ver, por ejemplo, personas que generalmente están irritables o molestos, o personas que todo lo contrario, personas que en lugar de estar irritables o molestos son personas que ceden a la voluntad de la mayoría ¿Qué de las pasa si no lo personas. trato? Generalmente, si no lo tratan, además de agravarse, puede terminar, por ejemplo, en trastornos depresivos crónicos, pueden terminar, por ejemplo, en conductas suicidas importantes, pueden desarrollar trastornos mentales graves de cualquier tipo, desde trastornos afectivos bipolares, pueden desarrollar, por ejemplo, trastornos psicóticos o o trastornos esquizoafectivos o esquizofrenias, pueden desarrollar, por ejemplo, trastornos de estrés postraumáticos prolongados que al final pueden llevar al paciente a una conducta suicida. Entonces, pensar en que cuando una persona tiene un problema y lo vemos apartado, aislado o con alteraciones en el comportamiento importante a partir de eventos que para él considera vitales, menospreciar esta situación no es lo más adecuado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando de alguna manera un niño aparece con alteraciones en el comportamiento, aparece con rabietas, con negativismo, con conductas regresivas donde se comienza a orinar en la noche después que ya nunca más lo había hecho, o comienza a chuparse el dedo pulgar, o comienza, por ejemplo, a estructurar juegos que ya no son acordes a la edad, pero empieza a hacerlo. Y tenemos que tener cuidado con las censuras, con las críticas. Cuando tenemos, por ejemplo, jóvenes que de alguna manera hubo una ruptura amorosa, o quizás, por ejemplo, suspendieron un examen, y a partir de aquí comienzan a desarrollar conductas que el adulto considera como no adecuadas, y de alguna manera aparecen hipercríticas importantes o de evaluaciones por lo que está pasando, minimizando. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque el problema del trauma no es el hecho en sí, sino cómo el individuo lo interpreta. Lo que puede parecer para una persona sencillo, para otro puede ser un gran problema. Y si no lo manejamos adecuadamente, puede quizás desencadenar en todas estas consecuencias que hemos estado hablando hasta el momento. Por todo Fabricio. esto, salud mental es mucho más. Por todo esto, salud mental es mucho más que solamente pensar en tratamientos farmacológicos o tratamientos psicoterapéuticos. Debemos mirar, observar al individuo de una manera integral, y si requieren nuestros servicios, estamos ubicados en la calle Nelson Ortiz 101 entre Barbisotti y Avenida del Pacífico, en el sector Las Palmas. Nos pueden ubicar los números 0994 20 87 57 o 0985 54 07 64. Ahí estaremos gustosos de poder atenderles y brindarles la atención integral que usted necesita. Muchas gracias.